Ahí está. Ok, hablaremos de estos casos. No sé, weón. Siento que a veces la humanidad se pasa de verga. Sí, hay momentos en que la humanidad verdaderamente son hijos de puta. Verdaderamente hijos de puta. Y que jugaron planes que eran tan enrevesados que, además de que primero no ganaron ni un peso, segundo, terminó de la peor manera posible. Así que les voy a traer estos casos que son muy gráficos, acá mantenerlo con el respeto que es, y voy a hablar de ellos. Eh, tiene, tiene bastante que hablar de este caso. Así que vamos allá. El aparato que lleva está conectado a mi monitor de pulso. Cuando ese monitor marque línea recta o se mueva fuera del área, una explosión se generará en su collar. Su vida y mi vida terminarán simultáneamente. Este es el caso de Elvia Cortés. En el siglo XX, Colombia se caracterizaría por ser uno de los países más violentos del mundo, No, producto de y múltiples factores, ultramente violento. entre ellos disputas entre partidos políticos, conflictos armados protagonizados por las guerrillas y largas luchas contra capos del narcotráfico. Durante este periodo oscuro, las atrocidades efectuadas no tendrían límites en cuanto a su creatividad, y varias habrían sido las maneras de extorsionar a las familias campesinas. Sí, no, se pasan de verga. Tal es el caso de Elvia Cortés Gil, quien sería víctima de una de las peores amenazas de muerte documentadas a la fecha en Colombia. Sí. El 17 de mayo del año 2000, en el departamento de Boyacá, en el municipio de Simijacá, Elvia se encontraba cuidando sus plantas de maíz, sus 7 vacas y sus 12 gallinas como de costumbre. De repente, 4 hombres encapuchados y con armas de fuego irrumpen en la finca e intimidan a la señora y a su esposo Salomón Pachón González, de 67 años. Obligarían entonces a permanecer inmóvil a la señora Elvia, mientras colocaban en ella un collar bomba para extorsionar a la familia. Esta gente exigiría un pago de 15 millones de pesos, lo que sería hoy en día $8.500, y de esta forma evitarían la explosión del artefacto. Sin embargo, la familia Pachón Cortés aseguraba no contar con dicha cantidad de dinero. Es que ese es el tema, pues, o sea, me parece tan. Primero que todo, la cuestión estaba mal planeada, porque eligieron a la persona equivocada, pues, weón. ¿Cómo tú crees que una persona campesina va a tener 15 millones? ¿De dónde cojones crees que consigue esa plata? O sea, primero que todo, los que pusieron la bomba son imbéciles. Segundo que todo, ¿por qué necesariamente una puta bomba? Los weones no pensaron que tal vez la señora se movería y ¡pum! Explotan todos. Entonces, son imbéciles. Y tercero que todo, son hijos de puta y que merecen estar muertos, porque verdaderamente es un acto horrible hacer algo así. Los delincuentes habían investigado muy bien a la familia, pues además de haber envenenado al perro días antes de la extorsión, sabían sobre la existencia del hijo de Elvia, el cual trabajaba en una corporación de ahorro en Bogotá. Ni cagando. ¿Tú crees que por gobierno le Finalmente pasan bien? abandonarían el lugar, dejando tras de sí una maleta negra y un cassette donde reiteraban la demanda de dinero. Asimismo, el cassette contaba con una explicación del mecanismo de detalle y el riesgo que corrían si alguien intentaba retirarlo de su cuello. A pesar de las amenazas impuestas por los criminales, Elvia se contactaría de inmediato con su hermana, Obviamente, po. mientras que su vecino haría lo mismo con las autoridades. Sin embargo, su odisea no hacía más que comenzar, pues sería llevada a la orilla de la carretera circunvalar de Chiquinquirá, donde tendría que esperar un par de horas a que el escuadrón antibombas llegase. El artefacto consistía en un tubo de PVC de color blanco, soldado herméticamente en forma de cuadrado y con 4 sistemas diferentes de explosivos. Asimismo, contaba con un pequeño panel circular del cual se desconocía su funcionamiento. Presuntamente, se trataría de 7 interruptores ligados a los explosivos, aunque más adelante se sabría su verdadero funcionamiento, el cual estaba relacionado a un mensaje de la cinta. No.
Nos acercamos entonces a uno de los momentos clave de esta trágica historia. Una serie de detalles que desencadenarían la muerte de la señora Sí. Elvia Cortés. No, sí, una pena, weón. Una verdadera pena que haya pasado. Resulta que la señora Elvia y su familia no serían las únicas víctimas de esta amenaza criminal. A ella se sumaría Jairo Hernando López, técnico en explosivos de la Policía de Colombia, quien comentaba a sus compañeros sobre el nacimiento de su hija 5 días atrás. Sería Jairo quien tomaría la iniciativa para desactivar el collar bomba. De hecho, dicen sus compañeros, era tal el nivel de confianza que evitaría utilizar el traje antiexplosivos para que la señora no se asustara. Sin casi herramientas, Jairo comenzaría a inspeccionar el collar bomba de Elvia, y para evitar el pánico, comenzaría una conversación casual con la señora mientras le daba agua con calmantes. ¿Le provoca agüita? Usted no me va a dejar morir, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre? De esta ambos salimos vivitos. Mira, pena. Durante todo el operativo, Cortés se dedicó a rezar por su esposo y sus hijos, hasta que, a las 12:35 de la tarde, La más plata. el collar Sí. estallaría. Sí, el problema este tenía un mecanismo trampa. A ver, espérate. Ahí está. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este caso tenía un mecanismo trampa. El mecanismo trampa era básicamente un sensor de luz. ¿Qué es lo que pasa? Es lo mismo que en las películas. El sensor de luz se activaba solamente al contacto de la luz. Entonces, Decapitando a la mujer y arrancando ambos brazos del policía, quien Pero moriría hijo de- un par de horas después al ingresar al Hospital Militar de Bogotá. La tecnología del collar bomba habría tomado por sorpresa al técnico Jairo. Su circuito se basaba en receptores de luz, por lo que era necesaria la oscuridad al interior del collar para evitar así la explosión. Si se cometió o no un error en la desactivación es todavía un misterio. Algunas fuentes dicen que el 70% de la bomba ya había sido desactivada antes de la explosión. Otras, en cambio, dicen que aún había explosivos activos luego de la muerte de Elvia, y que estos fueron desactivados en una colina cerca del incidente. También se suele decir que Jairo estaba desactivando el collar bomba antes de que el escuadrón antiexplosivos llegase al punto, por lo que nunca habrían tenido la oportunidad de hacer una labor profesional. Todos estos eran algunos de los mitos más conocidos alrededor del suceso. De igual manera, al final la labor del técnico fue reconocida y sería recordado como un héroe nacional. Qué pena, pero... Mitos aparte, de lo que en realidad se tiene certeza es que, durante el desarrollo de esta tragedia, el gobierno se encontraba en pleno proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Sí. FARC, grupo guerrillero al cual se atribuyó el suceso, obstaculizando todo tipo de diálogo al momento. Algunas autoridades señalaban esto como consecuencia de una ley contraproducente que hacía que delincuentes comunes se hicieran pasar por miembros de esta guerrilla. ¿Recuerdan el cassette del principio? Este contendría detalles que serían claves para resolver quién habría sido el asesino de Ana Elvia Cortés Gil. Resulta que el cassette se encontraba al interior de un morral negro, propiedad del Pinche, Ah, más y dentro encima. de la cinta no solo se enumeraban las instrucciones y advertencias sobre el collar bomba, sino que se encontraría un patrón en la manera en la que el delincuente hablaría del instrumento. Ahí está. Quien grabó la cinta revelaba la personalidad de alguien que engrandecía demasiado su obra. Hablaba orgulloso de su composición, su estructura, el manejo cuidadoso que se le debía dar para evitar así la explosión Muy tonto, y la caía complejidad de su solamente mecanismo, mencionando que solo podría desactivarse en una hora del día en específico, hecho que posiblemente tiene relación con los interruptores. Se decía que detrás del crimen se encontraba una nueva organización criminal, dirigida por el personaje de la cinta. A esta teoría se había sumado la voz de una víctima más, que habría sobrevivido a otro collar bomba en un incidente similar. Pero este caso no fue debidamente documentado, por lo que se termina analizando con lupa el contenido de la cinta, con el objetivo de analizar el lenguaje del delincuente. El pacto es, ponga mucha atención, es de 15 millones de pesos.
Debe colocar un número telefónico en la casa o tienda El Boquerón en la pared frontal a la vía de transporte de 15 centímetros de grande cada letra y de color fluorescente, que diga se vende o permuta finca informes. Y en el aviso coloca los dos números telefónicos, uno fijo como puede ser de Bogotá y también un celular. Otro aspecto importante es que, en épocas de violencia, la guerrilla colombiana jamás mencionaba el armamento en su poder, mientras que la grabación sí hace gran alusión a ello. En nuestro poder tenemos pequeños misiles o cohetes a escala de los originales. Se puede concluir con la materia prima y herramientas en metros de diámetro similar a la mitad. Dicho cohete no tiene alas ni alerón inteligente. Construir o diseñar algo así es un tirador con historia. Ni jefe ni jerarquías, sino por un solo nombre que no se habría logrado descifrar. Atentamente, Talagnico. Es más que evidente que se trataba de un grupo de delincuencia común. Sí. La investigación iniciada por el CTI y la Fiscalía concluirían apenas 8 días después con la detención del Pinche, cuyo nombre real es José Miguel Suárez Solano. Sin embargo, no se habrían revelado datos de dicha investigación. Asimismo, se señalan como responsables del hecho la banda de Los Conejos, una banda de maleantes indicada de cometer asaltos, hurtos, agresiones físicas y extorsión en el área rural de Simijacá, Cundinamarca. Asimismo, en algunos sitios cercanos a Chiquinquirá, los cuales se encontraban asociados a un gremio de esmeralderos. El Pinche no solo se jactaba con la hermana de la víctima sobre la facilidad de construir un collar de ese tipo, sino que aseguraba haber trabajado un tiempo en las minas de Muso para la familia Pachón Cortés cuando se presentó el asesinato de Elvia. Esto lo habría dicho a modo de coartada, sin saber en realidad que estaría revelando su familiaridad con el uso de explosivos, el cual era utilizado en la mina. Sí, ese es el tema. El ego también es una forma de caer. Asimismo, existen versiones que dicen que rechazaría ayudas para el uso de pólvora en la construcción de un pozo séptico, argumentando que él sabía cómo hacerlo. Además, luego de un allanamiento a manos del CTI, encontraron las piezas. Se encontraron elementos utilizados en la elaboración de explosivos en una vivienda a la cual él tenía acceso. La última evidencia es que, durante el día de la incursión de los delincuentes a la vivienda de los Pachón Cortés, el Pinche no se habría presentado a trabajar como solía hacer, siempre desde las 5 de la mañana. Ese día, habría llegado mucho después a bordo de un taxi en compañía de su hermano. Es un poco como dice el dicho, weón. Si te crees que eres lo suficientemente listo para matar, no eres lo suficientemente listo para huir. Y es verdad, la mitad de los delincuentes que piensan que pueden escapar del crimen y demás, no. Hay mucha gente que va a estar renegada y enojada. Y obviamente va a haber suficiente gente con mucha más inteligencia que tú para pillarte. Siempre hay un error, siempre existe un error, no existe un crimen perfecto. Siempre hay una pista que puede ayudarte a encontrar la verdad. Y es verdad, o sea, hay crímenes que son mucho más complejos que estos y son atrapados igual. Entonces, no valió la pena. Y finalmente no tuvieron nada tampoco. Perdieron tiempo, dinero y plata también. Entonces, verdaderamente esto fue un acto tonto, pero tonto. Así finalizaría la tragedia, pero no la historia. Pues 7 años después, y sin la autorización de la familia, el director greco-colombiano Spiros Stathulopoulos reviviría el terror sufrido por Elvia en la película de drama independiente PVC 1. Sí, no, se pasó de verga, güey. No sin antes cambiar los nombres de Elvia y su esposo Salomón por Ofelia y Simón. A la mano.
El caso de Brian Wells es curioso, porque yo no Brian sabía Wells que ocurría era un hombre de 46 años que también. trabajaba en la pizzería Mamma Mia en Erie, Pensilvania. Era considerado uno de los mejores empleados del local, pues habría llegado tarde solamente una vez en 10 años, producto de la muerte de su gato. Según las palabras de su mejor amigo Robert, Brian era una persona tímida y reservada. Fue entonces cuando el 28 de agosto de 2003, Brian aceptaría dejar un pedido, pese a que su turno ya había terminado. La dirección del pedido: 8631 Peach Street. Esta dirección no daba con ninguna casa en particular, sino que llevaba a un bosque al cual solo se podía llegar por un camino de tierra con varias torres de transmisión alrededor. Luego de haber desaparecido durante unos minutos, a las 2:20 de la tarde, Brian sería grabado ingresando al banco PNC, con una camisa de color blanco estampada con la palabra Guess. Dentro del banco, y caminando con un bastón, se levantaría la camisa frente a la cajera y le entregaría una nota. Pasado un momento, saldría del banco con alrededor de $8,000 en efectivo. Un testigo se habría dado cuenta de lo que estaba pasando y habría alertado a las autoridades sobre el robo al banco. Seguiría entonces al hombre hasta que éste subió a su carro, donde empezaría a leer unos papeles. Otra cosa que mencionaría el testigo era que parecía que el sujeto llevaba un soporte para la salud de su cuello. Como sabrán, el soporte bajo su camisa no se trataba de otra cosa más que de un collar bomba, el cual, según el testimonio de la cajera, emitía los sonidos de un cronómetro. Tras la llamada al 911, las autoridades comenzarían rápidamente con la labor de persecución y llegarían a interceptar a Brian cerca a un restaurante de la cadena de McDonald's. Allí, le obligan a bajar del auto, donde sería esposado. Inmediatamente, el hombre anunciaría sobre la bomba en su cuello y haría que todos se alejasen a la espera del escuadrón antiexplosivos. Desesperado, Wells comenzaría a gritar explicando lo sucedido antes de presentarse en el banco y el poco tiempo que tenía. 3 hombres habrían atrapado a Wells mientras este repartía las 2 pizzas. Habrían apuntado entonces a su cabeza con una pistola y colocarían sobre él el artefacto con un contador de 50 minutos. Ay, muy poco tiempo, man. Pasaba el tiempo y el sonido del cronómetro se habría detenido, dando lugar a una serie de pitidos que enloquecerían a la víctima. Finalmente, 2 minutos antes de que llegase el escuadrón antiexplosivos, el collar de Brian Wells habría explotado, atravesando su pecho y acabando con su vida de inmediato. Para poder retirar el artefacto, se tuvo que cortar su cabeza, una decisión que generó polémica. En la escena del crimen, tras la muerte de Brian, los miembros técnicos del escuadrón antiexplosivos investigarían el automóvil del hombre. Allí alertarían sobre una segunda bomba con el llamado protocolario secondary. Sin embargo, el artefacto que habrían encontrado sería el bastón con el que Brian habría ingresado al banco, el cual en realidad resultó ser una escopeta disfrazada. Tras descartar el falso positivo, el escuadrón antiexplosivos encuentra una serie de notas al interior del auto. Resulta que lo que Brian Wells estaba leyendo antes de conducir lejos del banco eran instrucciones anotadas en 8 páginas diferentes, con las reglas para encontrar todas las llaves que lo liberarían de su trampa mortal. La primera nota tenía las 5 reglas. Se debía seguir una serie de instrucciones para llegar a las llaves, y algunos agujeros de llave estaban bloqueados para evitar manipulaciones. Se debía conducir a 60 millas por hora y solamente debía haber 2 o 3 minutos por parada, pues alguien estaría observando. La bomba tendría cables trampa, así que forzarla o manipularla la haría detonar, y finalmente todas las armas, papeles, contenedores o cintas debían ser devueltos. La segunda nota contenía las instrucciones de Brian Wells, o como estaba anotado, el rehén bomba.
Debía entregar de manera sutil otras notas a la recepcionista del banco, y no debía armar el pánico. Asimismo, la regla más importante en esta nota es no llamar ni contactar con nadie. Alertar a las autoridades o a alguien más podría traer su muerte. También, el rehén bomba puede ganar más tiempo al encontrar la primera llave. Por último, se dejaría un mensaje: actúa ahora, piensa después o morirás. Una vez indicadas las reglas del juego y las instrucciones del rehén bomba, la tercera nota mencionaría el paso número 1, bajo el título Procede ahora. En primer lugar, debía llevar las notas al banco PNC y obtener $250,000. En segundo lugar, una vez obtenidos los $250,000, debía depositarlos en una bolsa. Debía dejar la licencia de conducir en el banco y prometerles que iba a volver. Luego, y con las notas, el arma y el dinero, debía salir del banco y dirigirse al restaurante McDonald's más cercano. La cuarta, quinta y séptima nota contenía las instrucciones para el recepcionista, el administrador del banco y la policía. Estas notas mencionarían dos posibles eventos en caso de que alguien interfiriera con el plan. La primera opción, bomba, consistía en dejar morir al rehén o detonar de manera remota el explosivo. La segunda opción, represalias, consistía en una serie de amenazas a clientes y empleadores del banco en caso de que el plan fallara o no hubiese suficiente dinero en la bolsa. La sexta nota, o nota de políticas, reitera las amenazas y exige que no haya ninguna grabación por parte de la prensa. Para este punto, las instrucciones le decían a Brian que debía dirigirse al McDonald's más cercano. Sin embargo, recordemos que al salir del banco fue interceptado por la policía y solamente llevaba $8,000 en la bolsa. Brian habría muerto antes de leer la octava nota. Sin embargo, los policías habrían continuado con la búsqueda. Esto haría que llegasen al restaurante McDonald's donde se encontraba la última nota. Octava nota, McDonald's. La última nota tenía una serie de instrucciones para llegar al lugar donde se dejaría el dinero y encontrar así las llaves. Adicionalmente, en esta nota se había impreso un mapa guía para poder tomar las indicaciones. Las autoridades seguirían las instrucciones hasta llegar al destino. No obstante, allí no encontrarían ninguna llave, lo que quiere decir dos cosas. O Brian Wells nunca habría tenido la posibilidad de sobrevivir, o alguien recogió la evidencia antes de que llegase la policía. Lo más seguro es que estaban vigilando, bueno. Sea cual sea el caso, las autoridades se encontrarían ahora investigando un posible asesinato. Robert estaría devastado y habría comentado que Brian no tenía puesta esa camisa blanca antes de salir de la pizzería. 3 días después de la muerte de Wells, Robert fue hallado muerto al interior de su casa, producto de una sobredosis. Pero su muerte no tenía relación con el caso. Esto detendría la investigación por un tiempo, hasta que un mes después, la policía recibió una llamada del 911 con un hombre afirmando tener un cadáver en su refrigerador. Ah, sí, y ahí lo pillaron. El hombre, Es un William caso muy Rothstein, curioso. afirma no haber matado a No se sabe cómo verdaderamente este weón se relacionó con la asesina y con la lunática que hizo esta cuestión. sujeto, Porque eso es una y habría lunática. culpado a su exnovia Marjorie Deal Armstrong. Curiosamente, la casa de Rothstein se encontraba cerca del sitio donde Brian habría entregado sus últimas pizzas, y aunque podía ser mera coincidencia, William sería detenido para un interrogatorio respecto al cadáver en el refrigerador. Allí se revelaría información importante. Durante el interrogatorio, William comentaría sobre el cadáver, quien habría sido asesinado por su exnovia Marjorie de un escopetazo. Aquí, y de la nada, William comentaría no tener relación alguna con el caso del pizzero bomba, levantando enormemente las sospechas. Asimismo, nuevos testigos informarían que Rothstein habría utilizado el teléfono público el mismo día de la muerte de Brian Wells. El hombre muerto sería James Rowden, en ese entonces el actual novio de Marjorie, quien sería encarcelada por el suceso, no sin antes comenzar a culpar a Rothstein del caso de Brian Wells y comentar información que solo podría ser conocida por los asesinos.
Rothstein, en palabras de los pocos que le conocieron, era una persona bastante inteligente. Sin embargo, todos aseguraban que solía dejar muchos de sus proyectos a medias. La policía intentó presionar a Rothstein con las declaraciones de Marjorie, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, Rothstein fallece en julio del año 2004, producto de un cáncer en etapa terminal, llevándose su secreto a la tumba. Un año después, su excompañero de piso, Lloyd Stockton Jr., diría que Rothstein y Neil Armstrong estaban involucrados con el caso porque necesitaban el dinero. Estas declaraciones cobrarían mayor sentido cuando un vendedor de crack sale a hablar de lo mismo. Kenneth Barnes, quien otorgaría información crucial a la policía a cambio de una reducción de su sentencia por cargos relacionados con drogas. Kenneth y Marjorie solían pescar juntos, y Marjorie le habría pedido ayuda a Kenneth para asesinar a su padre y recibir su herencia. Él, quien se lo había tomado como una broma, le dijo que lo haría con gusto por $250,000, a lo que ella le comentaría el plan del asalto al banco, más exactamente del banco PNC, donde habría recibido un maltrato. Marjorie entonces habría reunido a las personas para llevar a cabo su plan, pero su novio James, al enterarse del valor de la herencia, comenzaría a exigir una mayor parte a Marjorie o hablaría a cambio con la policía, convirtiéndolo así en una amenaza para ella, y por esta razón lo habría asesinado. Curiosamente, todas las parejas de Marjorie hasta el momento habrían muerto de formas extrañas, a excepción claramente de Rothstein. Por eso dije, esa chica es una lunática. Ahora solo faltaba el rehén, a lo que Kenneth comenta a la policía que Brian Wells también formaba parte del plan. Resulta que, en aquel entonces, la novia de Wells era una prostituta adicta al crack, droga que le compraba a Kenneth Barnes, y conforme su adicción crecía, también lo hacía su necesidad por el dinero. De esta forma, Barnes se acercaría a Wells y lo convencería de formar parte del robo al banco, para conseguir más dinero y así alimentar la adicción de su novia. Es una mierda. Brian aceptaría, pero no tendría idea de que toda esta secuencia llevaría a su muerte. Un homicidio orquestado por la mente maestra de William Rothstein y Marjorie Diehl Armstrong. Aquel día, cuando Brian se reunió con William, Floyd y Kenneth, el collar bomba fue colocado a la fuerza y Rothstein le habría dado solamente 50 minutos a Wells. Este último nunca supo que el reloj de la bomba podría ser fácilmente manipulado para obtener más tiempo. Tal vez Robert Thomas tuviese conocimiento sobre el suceso. El hecho de morir por sobredosis podría conectarlo también con el vendedor Barnes. Puede ser, pues. Finalmente, parece ser que quien fabricó la bomba habría sido el propio Rothstein, quien, recordemos, jamás terminaba sus proyectos. Quizá, al enterarse de su cáncer, habría deseado dejar un pequeño legado. De todas maneras, a día de hoy sigue el debate sobre quién fue la mente maestra detrás de la elaboración del plan para robar el banco, si William o Marjorie. Aunque esto jamás lo sabremos, pues esta última murió en abril de 2017, seguida por Barnes, quien murió en prisión el 20 de junio del 2019. Sin duda alguna, estos collares bomba aterrorizaron al mundo. Sí. Por desgracia o por fortuna, son muy contados los casos. Sin embargo, no puedo imaginar cómo fueron los últimos minutos de vida de Elvia y Brian. En ambos casos se buscaba obtener dinero a cambio. En ambos casos se dieron instrucciones claras, ya sea en forma de cassette o en forma de notas. Y en ambos casos se obtuvo el final más amargo. Y en ambos casos no ganaron nada los criminales. Si es el tema, no te sirve de nada hacer una hueva tan ridícula de básicamente que este tiene que seguir instrucciones, que esto con lo otro, porque al final tú crees que nunca la policía se va a dar cuenta, que nunca te va a pillar. Te va a pillar igual, ya lo hicieron. Antes de tú hubieron 50 personas más, y antes de ti existió una bomber. Y antes de ti existió aún más gente. Literalmente la policía está sobrecapacitada, puede ayudar. Solamente tienen que tener la capacidad. Ese es el problema.